Hola, ¿qué tal, gente de los hackers y de Android Studio? Estamos en un video más en la cual solucionaremos algunos problemas con unos pasos que te estaré dando sobre por qué no recibo ni puedo enviar llamadas. Esto es un problema muy común que suele ocurrir en cualquier dispositivo. Si estás viendo este video, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video y estés activo a los videos que yo suba. Próximamente habrán más videos así que empezamos. Y bueno, pues estos son problemas muy comunes que suelen ocurrir cuando nosotros compramos un dispositivo o cuando tenemos un dispositivo. No suelen dar estos problemas, así que bueno, vamos ya a iniciar ya para que dices, ay, este güey ya me aburrió. Bueno, el primer paso es revisar la cobertura. Tú te encuentras en un lugar de una zona urbana o rural, es probable que luego no haya señal, así que te recomiendo que verifiques la señal. Puede que muchas veces dé señal pero no dé cobertura, es decir, que pues no esté enviando datos aunque tengamos señal, ¿ok? Así que hay aplicaciones como Speedtest que dicen que si tienes cobertura o si te encuentras en un pueblo y no hay muchas antenas de estas, es probable que casi siempre no te funcione, ¿ok? El segundo paso sería cambiar el modo de red. Para ello tendremos que irnos a configuración, conexiones, redes móviles, modo de red y quitamos la selección automática. Elegimos cualquiera de las demás y te aseguro que con estas dos opciones que te estoy dando pues ya solucionaría el problema, ¿ok? Pero si aún así no ha solucionado el problema, el número 3, cuando se nos va la señal hay que reiniciar el teléfono, quitar el chip y volverlo a poner. Esto a mí me pasa muy ocurrentemente cuando estoy en el trabajo, se me va la señal y tengo que reiniciar el teléfono. El número 4, que no esté bien conectada la SIM, verificar que funcione correctamente. Muchas de las personas que tienen un chip que es microchip mandan a recortarlo y puede que cuando lo recorten mal. Esto pues hace de que deje de funcionar la SIM, ¿ok? El número 5, la actualización de software. Es importante que siempre tengamos actualizado con versiones oficiales de nuestro dispositivo. En este caso hay unas versiones de ROM que cuando nosotros le instalamos, después de instalarlas ya no nos habrá señal, ¿ok? Así que esto es muy importante que ustedes lo hagan, que descarguen y que tengan el software original del equipo. El número 6, el equipo está en blacklist. Para corroborar esto, si tu dispositivo está bloqueado, igual sucede con el email corrupto. Para corroborar el email, marca asterisco numeral 06 numeral y verificar el estado. En este caso, en el país de México tendríamos que acceder a http://www.ift.org.mx y pues ahí estaríamos corroborando si nuestro dispositivo está en blacklist, ya que cuando compramos dispositivos de segunda mano suelen estar bloqueados. El número 8, prueba con otra SIM. Puede que esta esté dañada por la carga magnética. Si está sucia, por lo mismo de que también te digo que la recortaron mal o que no está alineada con la placa, por lo mismo de que pues no está bien cortada o está sucia, retírala y pruébala con otro teléfono, límpiala, pero que verifiques que sí funcione efectivamente. El número 9, prueba que el equipo esté liberado. Muchas de las veces cuando compramos un equipo no nos damos cuenta que el dispositivo no está liberado. Por ejemplo, si compramos un equipo que es de AT&T y tenemos un chip Movistar, obviamente no nos dará señal, entonces hay que corroborar que efectivamente el equipo esté liberado. El número 10. ID llamante. Las compañías bloquean las llamadas cuando activamos los servicios de desvío de llamadas. Esto suele ocurrir cuando las personas nos están llamando y le damos en ajustes y le damos en desviar llamadas. Esto suele ocurrir muchas veces, los dispositivos se quedan ahí pegados. Lo que hay que hacer es restablecer esa configuración. El número 11, puedes desactivar el ajuste con el código numeral 43 numeral o comprobar su estado con asterisco numeral 43 numeral o asterisco numeral 21 numeral. Los servicios de desvío de llamadas te permitirán dirigir las llamadas y mensajes a otro teléfono para desactivarlo, y los servicios pueden usar el ajuste numeral 002 numeral. Y con esto se restablecerían los valores predeterminados. Así que si tendrías esos problemas cuando alguien te llama y no entra la llamada, ya automáticamente ya te entraría la llamada. Y por último, si estos pasos no te funcionaron, restablece el valor original de fábrica o cargar el software original. Si tenemos un Samsung, un Huawei, esto estaría ya predeterminado. Verifica que la versión de software que cargues sea del país correspondiente, tanto la región. Y espero haberte ayudado, así que dale like, suscríbete
Deja aquí tus comentarios si te ha funcionado, si no te ha funcionado y hasta la próxima.